Así que en este día vamos a hablar de la carta a la iglesia de Esmirna. Esta era una ciudad también muy importante. Hoy estas ciudades hacen parte de todo lo que es Turquía. Y en cada una de estas cartas hay algo que Dios, por medio de su Hijo Jesús, le está hablando a la iglesia. Y es evidente que tiene relevancia para usted y para mí hoy, en este tiempo, y no tan solo es algo del pasado. De la misma manera como las epístolas nos ayudan en el diario vivir, estas cartas que Jesús escribió a las iglesias también son para usted y para mí. Y quiero decirle algo, hay una particularidad en esta iglesia, y es que es una solamente de 2 de las 7 iglesias a las que Jesús no reprende por algo. Por el contrario, se encarga de advertirle ciertas cosas. Pero así como la semana anterior el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, en esta iglesia en particular Jesús no la reprende respecto a algo, sino que por el contrario creo que muestra el amor de una manera muy clara al dejarle saber: yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé lo que estás atravesando, te quiero advertir respecto a ciertas cosas que vas a atravesar, pero sobre todo quiero que te enfoques en el futuro. ¿Está bien? Y eso es para usted y para mí en este día. Jesús asegura que esta iglesia debe estar siendo firme, permanecer firme. La alienta de alguna manera en medio de las pruebas, recordándole, escúcheme por favor, que nuestro enfoque, que nuestro futuro está asegurado por la obra de Cristo Jesús en la cruz y obviamente su triunfo sobre la muerte. ¿Y por qué es importante que entendamos nosotros eso en este día? Porque créeme, así seas muy espiritual, así ores mucho, ayunes mucho, vamos a tener la tendencia a enfocarnos mucho más en lo natural, en lo que nos está pasando, que en lo eterno. ¿Alguien me sigue? Es difícil no pensar en el carro que se me va a vencer o que lo tengo que cambiar. Es difícil no pensar en el alquiler, en la hipoteca, en las cartas de migración, todas estas cosas. Creo que tenemos mucha conciencia, una conciencia mayor. Y yo no le estoy diciendo que viva en un mundo paralelo, no le estoy diciendo que viva en una fantasía. Lo que le estoy diciendo en este día es que evidentemente necesitamos tener nuestros pies en la tierra, pero nuestros ojos enfocados en Jesús y en el futuro por venir. De no ser así, creo que la vamos a pasar bastante mal en este proceso aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero vez tras vez, las noticias no son mejores. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿O solo yo? Sino que son peores muchas veces, calamidades, catástrofes. Entonces ahora tembló en Venezuela, pero también en México, en otro lado, tantas cosas que están sucediendo. Y ahí es donde usted y yo, no sé si todos me van a entender este término porque ya parece que es de otra época, nos debemos sintonizar. ¿Los jóvenes me entienden qué significa eso? Antes había algo que se llamaba radio, que uno tenía que sintonizarlo, ponerlo en el dial correcto. Así que es como si te quisieras entrar a una página web, pero no estás poniendo toda la dirección específica, sino que en vez de com estás poniendo cox, por llamarlo de alguna manera. No vas a tener acceso. Usted y yo necesitamos estar enfocados, poner la dirección correcta. ¿Para qué? Para accesar a la información de Dios para un tiempo como este. ¿Hay alguien que me sigue? Muy bien. Así que Esmirna, nuevamente reitero, es una iglesia que no recibe ningún tipo de reprensión. Pero Jesús se presenta de una manera muy especial. Él le dice: yo soy el primero y el último. Estuve muerto y ahora vivo. ¿Y por qué razón Jesús se presenta de una manera tan particular ante esta iglesia? Porque tenía una afrenta muy grande y tenía la posibilidad literalmente de morir. Y Jesús pone las cosas en perspectiva y le dice: mire, así mueran, no se preocupen, yo ya pasé por eso, pero ahora vivo. Y los enfoca nuevamente en el proceso eterno. Acompáñeme por un momento a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos, del versículo 8 hasta el versículo 11. Escucho las Biblias abrirse en este momento de una manera tremenda en presencia viva. Apocalipsis capítulo 8, libro de Revelaciones, algunos que están en inglés. 8 al 11. Y dice la Biblia: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Esto es importante. Yo quiero
volverle a insistir a alguien en este lugar, en este día, la esperanza que tú has puesto, no la has puesto en alguien que está muerto, la has puesto en alguien que venció sobre la muerte, que es eterno y que tomó esas llaves para siempre. No es una esperanza vana. Yo creo que todas manos deberían estar aplaudiendo a aquel que es el único que ha resucitado, aquel que venció la muerte, aquel que dice de sí mismo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y aquí yo quiero, por favor, que usted se prepare. ¿Por qué razón? Porque esta no es de esas prédicas que usualmente usted está buscando en el internet. ¿A qué me refiero? Que las prédicas que usualmente la gente busca es cómo prosperar, cómo salir de esto, cómo lograr aquello, cómo lo uno, cómo lo otro. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a leer y pareciera que son como noticias que no son las que quieren escuchar todas las personas, pero son necesarias. Gracias, mi amor. El hecho de que no te agrade no significa que no lo necesites. Sí, eso es como, espero que no le pase a usted, pero es como cuando va al médico y el médico le dice, ¿sabe qué? Va a tener que cerrar la boca. Pero es que yo no como tanto. Y dice, sí, pero mire, sus resultados dicen otra cosa. ¿A alguien le ha pasado? No levante la mano. Yo no como nada de grasa, de verdad, pero mire cómo están los triglicéridos. Sus exámenes dicen una cosa diferente. Pero yo casi no como dulce, sí, pero mire cómo tiene. Yo estoy hablando quién sabe a quién, a usted no. Dígale al de lado, espero que no estén hablando de ti. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque Jesús en este día nos va a hablar de ciertas cosas que no son cómodas, pero que vamos a pasar. De ciertas cosas que en este día yo no te estoy maldiciendo, créeme, te estoy advirtiendo. ¿Sabes por qué es tan trascendental escuchar una prédica como esta? Porque de nuevo lo reitero, no te estoy maldiciendo, te estoy advirtiendo, porque vas a atravesar una prueba en algún momento. Es más, puedo garantizar que en este lugar hay gente que acaba de salir de una prueba, otros que están en la mitad de una prueba y otros que esta semana van a empezar una. Y no los estoy maldiciendo, les estoy describiendo la vida. ¿Sí ve el nivel de respuesta allí? Amén. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Amigos, amigas, ¿saben por qué es importante que yo les diga esto? Porque yo no quiero que usted simplemente esté escuchando, alabado, vas a lograrlo, vas a prosperar, sí, Él te sana, Él esto, Él aquello. Y entonces te enfrentes, espero que me entiendan esto viene del griego problema en colombiano, te enfrentes a un chicharrón. Entonces, ¿me entienden los colombianos qué significa eso? Los que no son colombianos son una prueba tremenda. Pelúa. Gracias, mi amor. Y que tú entonces digas, ve, pero es que a mí nunca me dijeron que yo iba a atravesar esto. A mí lo que me dijeron es que yo era un campeón, que todo iba a salir bien, que todo esto, que todo aquello. No. En esencia, yo lo que deseo es que tú te acuerdes de esta enseñanza el día que te llegue esa carta, el día en el que tengas un reporte incorrecto. No te estoy maldiciendo, te estoy preparando. ¿Y soy yo? No, es Jesús. Jesús en su amor le habla a la iglesia y entonces quiero que se prepare porque mire que aquí viene, mira cómo arrancan estos versos. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Esmirna, al pastor de la iglesia en Esmirna, es lo que los teólogos nos enseñan, cuando habla del ángel de la iglesia es el pastor. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto y ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento, imagínense cómo empieza. Pero ¿no le parece hermoso que en este día Dios le pueda estar diciendo a alguien en este lugar, hey, yo sé lo que estás pasando? Tu Padre conoce las circunstancias que estás viviendo. Esa insatisfacción, esas preguntas que no han sido resueltas, eso que tú quieres salir y no has podido salir, como que te tiene preso. Él te dice en este día, yo te conozco. Yo sé lo que estás atravesando. Yo sé lo que significa no poder pagar la renta. Yo sé lo que significa que no hayas tenido la respuesta de inmigración. Yo sé lo que significa que esa demanda esté allí. Yo sé lo que significa que no te hayan contestado esa oportunidad laboral. Yo sé lo que significa no poder ver a tu familia. Yo sé tu sufrimiento. Lo conozco. No soy un Dios indiferente. Sé lo que significa el dolor de la enfermedad. Sé lo que significa la desesperanza. Te conozco.
Ese es tu padre, ese es mi padre. No es simplemente alguien que está ocupado por allá revisando qué está pasando en Júpiter y en Pluto y cómo se llaman los planetas. Es alguien que te conoce por nombre. Que el Salmo 139 nos advierte que sus ojos vieron nuestro embrión. Nos dice el salmista que aún cuando en la oscuridad del vientre se estaban formando los huesos, allí estaban sus ojos. Jesús nos deja saber que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa. Y Él le dice a esta iglesia, yo sé de tu sufrimiento. Y pensaríamos que aquí diría, pero tranquilo, te voy a sacar adelante. No, mira lo que dice, y de tu pobreza. Wow. Y es importante algo. En esta frase hay dos ámbitos. Diga conmigo dos ámbitos. Diga conmigo dos esferas. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Dos ambientes, dos atmósferas. La primera, la natural. Dice, yo conozco tu sufrimiento y conozco tu pobreza. Y ahora entonces Él sale del ámbito natural, de la escasez, de la prueba, de la persecución. Y Él trae una declaración diferente. Pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque es que nuestro Padre Celestial no tan solo está mirando el ámbito natural, sino que Él nos lleva a enfocarnos en este día en el mundo espiritual. Tú lo puedes perder todo en la tierra, pero si lo tienes a Él, como tantas veces lo cantamos, lo tenemos. Pero seamos claros, esa canción es difícil de cantar cuando no hay plata en el banco. ¿O no? Esta canción es difícil de cantar cuando te dicen, hey, vas a tener que ir a una cirugía. Esta canción no tan solo es una declaración más en el momento en el que viene algo que tú no estás esperando. Pero iglesia, esa es la vida. Jesús dijo, ustedes en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué es lo que te dice? Vas a pasar por la sombra, vas a pasar por esos valles, pero entonces allí viene la contraposición. Tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, aunque pases por el fuego. La Biblia no te dice que esto es Disney o Disney. La Biblia te habla lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Pero seamos claros, ¿no le parece que esas prédicas no son muy populares? Pero son necesarias. Y Jesús entonces aquí les dice, yo sé que usted está pasando por sufrimiento, yo sé que está pasando por un nivel de escasez grandísimo, de pobreza, de ruina, pero a mis ojos tú eres rico. Y aquí le empieza a decir por qué razón. Pareciera que va de mal en peor. ¿Por qué? Porque mira lo que viene diciendo ahora. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Entonces es sufrimiento, pobreza, oposición. Esta gente que se te opone dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Esta gente tenía una oposición específica del diablo mismo. Y mire, esto quizás no lo entiende todo el mundo. Pero si usted no está teniendo oposición en su vida, seguramente usted a quien está siguiendo es al diablo. Hello. Hello. Mire, la gente que más oposición tiene del infierno, obviamente es la gente que está haciendo cosas por el reino. Pero si usted no hace nada por el reino, pues Satanás dice, ni vale la pena mandarle un demonio, ¿para qué? Si no está haciendo nada, no hace diferencia en nada que lo ataque o que me le oponga. Buenas tardes. Es la realidad, iglesia. Y entonces, cuando pareciera que las cosas ya están mal, porque le está diciendo, mire, la oposición que ustedes tienen es directamente con el diablo mismo. O sea, ¿qué más le puede decir? Y entonces aquí viene Jesús y les dice,
No tengas miedo por lo que estás a punto de sufrir. Yo me imagino esta iglesia así, el que no está enfocado dice, Señor, pero una pausa de hidratación, Padre, por favor. Eso sí lo entendieron, ¿verdad? Señor, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Ojo, mira lo que le dice. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Yo sé que esta no es la prédica que a usted le gusta. A mí tampoco. Pero la tuve que preparar. Porque Jesús se la compartió a la iglesia de Esmirna. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, o sea, estás sufriendo, estás sin plata, se te está enfrentando Satanás mismo, te va a meter a la cárcel y si te mata, tranquilo, confía. ¿Estoy leyendo algo que no está en la Biblia? ¿Por qué están tan callados? Estamos procesando, ¿verdad, iglesia? Yo sé, perdóneme que le insista tanto. Yo sé que estas no son las prédicas que estamos buscando para levantar el ánimo. Pero yo mira, te lo prometo. Te lo prometo, que te lo prometo, que te lo prometo. Que en el instante en el que empiecen a temblar las cosas, allí vendrá. Señor, tengo que poner mis ojos en el final, no en esto que estoy atravesando. Señor, tú me advertiste, tú me lo dijiste, voy de tu mano, Padre. ¿Por qué el problema? Esto lo he dicho antes, pero hoy es importante repetirlo. El problema es que desde estos lugares, hoy día lo que hay es muchas promesas como las que hacen los candidatos que están a punto de ser elegidos. Si ustedes me eligen, se va a acabar la pobreza, voy a tener más esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo uno, voy a hacer lo otro, hasta que lo eligen. En la gran mayoría de los casos. Y después de que los eligen, no vuelven. Mire, usted no sabe, en todo el proceso de las elecciones, yo siempre le digo a los políticos, ustedes vienen aquí antes de las elecciones, muy poquitos, quizás 1 o 2 regresan después. Porque ustedes lo que ven acá no es la búsqueda de Dios, sino los votos que pueden conseguir. Eso yo se los digo. Y también le digo a los que regresan y a los que son fieles y a los que se congregan, les doy honra, como la alcaldesa que nosotros tenemos en este lugar. Es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que usted, creo que el único hasta ahora que yo he escuchado, quizás hay 2 o 3, pero yo me acuerdo la posesión de Milei. El tipo se para y les dice, pues les quiero decir algo, estamos mal y las cosas se van a poner peor. Tremenda posesión. Pero estaba hablando la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que si desde el púlpito tú no escuchas que en algún momento las cosas se van a poner peor, en el instante en el que se pongan peor, aunque tú no lo confieses, lo que vas a pensar es, a mí me están engañando. A mí no me dijeron que esto iba a pasar. ¿Y sabes qué sucede? Que tú después piensas que estás metido en un engaño. ¿Por qué razón? Porque a ti te prometieron, no hay problema. A ti te prometieron que hay prosperidad. A ti te prometieron que sin hacer nada sales de deudas. ¿En serio? A ti algún payaso, y lo digo con tanta libertad, algún payaso en algún lugar se te paró al frente y te dijo, este es el momento en el que hagan una ofrenda para salir de deudas. Y tú como menso hiciste un cheque, pasaste y estás más endeudado que antes. ¿Y por qué le digo payaso? Porque la Biblia no sustenta eso. La Biblia dice que tú te tienes que organizar, que tienes que hacer un presupuesto, que tienes que ser organizado. Y con el paso del tiempo sales de deudas. Alguien dígame algo, por favor. Pero entonces, espérame un segundito. Pero entonces es mucho más sencillo que te den el dulcecito donde te dice, bájate del bus y vas a salir de deudas. Eso no es así. Y entonces tú te conviertes en un creyente que está convencido por las promesas que te hicieron. Y todas esas promesas son positivas. Espero que me esté haciendo entender. ¿Y qué sucede? Que la realidad es que el creyente promedio no tiene una teología para el sufrimiento. No sabe cómo lidiar con los problemas de la vida.
Usted no sabe, de este lugar se ha ido gente porque vienen con una persona enferma, oramos por ellos y entonces vienen y me dicen, no, mi papá se murió, me voy de la iglesia. Sí, hemos visto sanidades, pero la Biblia no te dice que eres inmortal aquí en la tierra, sino que va a venir un momento en el que vas a morir. De la boca de Jesús le está hablando a las iglesias, y eso lo involucra a usted y me involucra a mí, y nos dice, hey, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. Sé que te está oponiendo, el que se te está oponiendo es Satanás mismo. Te va a meter a la cárcel, imagínate. Te va a meter a la cárcel por 10 días. E inclusive es factible que enfrentes la muerte. Imagínate, esas cartas uno no las quiere recibir, pero ¿qué hacemos si Jesús la manda? Tratemos de visitar rápidamente 3 cosas que Jesús nos quiere hablar en este día. Punto número 1, pobres ante el mundo, ricos ante Dios. El versículo 9 dice, yo sé de tu sufrimiento, de tu pobreza, pero tú eres rico. Jesús dice, yo lo que digo de ti no es que eres pobre, sino que eres rico. La pobreza de Esmirna no era algo simplemente una fábula, era una realidad. ¿Por qué? En el original nos describe que es una pobreza extrema, alguien que no tiene absolutamente nada. ¿Y por qué llegamos a la conclusión de esto? Porque había persecución del mismo César y aquella persona que no confesaba que César era Dios, le quitaban todas las cosas. Evidentemente esta era una iglesia y aprovecho para aclarar algo, que necesitamos llamar las cosas como son. Algunas veces decimos, no, es que es una persona humilde. No, humilde no es pobre. Porque conozco muchos pobres que son súper orgullosos y ricos que son humildes. Esta no era una iglesia humilde, era una iglesia pobre, no tenía recursos. Los cristianos de Esmirna eran marginados, sus bienes eran confiscados. Posiblemente sabemos que llegaban a perder sus posesiones, perder sus trabajos. ¿Por qué razón? Porque permanecían firmes en decir, César no es Dios, Jesús es Dios. El mundo los miraba como mendigos, como personas despojadas, pero Jesús abre un paréntesis y les deja saber, yo quiero dejarte saber lo que yo veo de ti. Yo no te veo como pobre, yo no te veo como un miserable, yo te veo como un rico. ¿Y por qué? Precisamente porque lo tenían a Él. Tu riqueza no depende de la cuenta de tu banco. No hay respuesta allí. Recuerde. Estamos hablando de 2 ámbitos, el ámbito natural y el ámbito espiritual. Pero tengo que pagar la renta, yo sé. Pero necesitamos poner las cosas en perspectiva. El sistema del mundo actual y sobre todo la iglesia, desafortunadamente, mide el favor de Dios a través de la prosperidad material. Esmirna nos enseña, ojo con esto, que esta es una de las frases más violentas de este día. Esmirna nos enseña que se puede estar en el centro de la voluntad de Dios y aún así enfrentar escasez material. Gracias por tu expresión. Está fuerte. Porque ¿qué es lo que usualmente escuchamos de la iglesia? No, hay algo escondido. Estás en pecado. Hay algo, tienes que reclamar, tienes que decretar, tienes que cancelar. No. Esta iglesia, Jesús no le da ningún tipo de reprimenda, no la regaña por nada y está pobre. En algunos momentos entonces, y por duro que suene, Dios permitirá que tú y yo pasemos por este tipo de circunstancias. Gracias, no sé quién dijo eso. Como por ejemplo cuando estábamos construyendo este edificio. Ustedes pudieran decir, no, pero es que estamos levantando una casa para Dios. Sí, pero eran $6 millones. Y en varias oportunidades nos quedamos pelados. Esa es una muy buena descripción. Pero no está levantando casa para Dios, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo él? Muchas cosas. 1, que nuestro nivel de dependencia creciera en una manera inigualable, destrozando el ego de su pastor.
que cuando la gente viniera a decir, no, es que tú eres un muy buen administrador, como me visitaban muchos pastores, no, es que tú eres tremendo, es que tú, y le digo, no, y si no hay plata, ¿qué tremendo voy a hacer? ¿Qué voy a administrar sin plata? Dios estaba asegurando de que toda la honra, toda la gloria y toda la adoración por la construcción de este edificio fuera para Él y no para un hombre. La verdadera riqueza entonces, y yo sé que esta es una frase que pasa así rápido, pero yo le pido al Espíritu Santo que tú la puedas internalizar. La verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón y tener la certeza de tu futuro eterno. Eso no te lo roba nadie. No tienes que pagar impuestos sobre eso, no te lo roba el IRS, no te lo roba el banco, no te lo roba China ni Venezuela. Nadie te lo roba. Eso es eterno, eso es permanente. Vivimos entonces en una época en la que lamentablemente gran parte de la iglesia iguala la bendición de Dios con la abundancia material. Quiero aclarar en este día, la Biblia no condena ni juzga la abundancia material. Qué bueno que Dios te bendiga. Qué bueno por eso. No reposes en eso, no descanses en eso, no pongas tu esperanza allí. La distorsión está en equiparar los beneficios, estos beneficios con la bendición, el favor o la aprobación de Dios sobre estas personas. Entonces, lamentablemente esta teoría, esta doctrina, esta enseñanza de la prosperidad, lo que dicen es, si tú no tienes mucho, entonces es porque el favor de Dios no está sobre ti. Y tú como tienes mucho, entonces la gracia y el favor de Dios está sobre ti. ¿No es cierto? No es cierto. Aclaro. Se hace aún mucho más difícil y más peligroso cuando se le hace pensar a las personas que si sus finanzas no están creciendo, bollantes, entonces hay algo malo en su vida. El balance, ¿cuál es? Una cosa es ser un irresponsable que no presupuesta, que no planea y está endeudado y no le alcanza, y otra cosa es que tú estás siendo fiel y estás justo. ¿Me estoy comunicando? En este día no te estoy invitando a hacer un voto a la pobreza, a vivir de manera miserable. Lo que te estoy diciendo es que posiblemente en algún instante puedes enfrentar eso. Y no hay una condenación. Tan malo es como cuando se condena a las personas que tienen algún tipo de prosperidad económica. No lo es. Dios le da a cada uno según su capacidad. Y si acaso tú dices, pues es que yo tengo una capacidad tremenda, pues te estás estrellando con la soberanía de Dios, que te dijo, ¿sabes qué? A ti no te voy a dar, aguántate. ¿Y a aquel por qué le das tanto? Porque yo quise. Una pregunta, ¿acaso eso no fue lo que pasó con Jesús? Y los empleados que contrató a las 9, a las 12, a las 5 y a las... Si usted no sabe de qué estoy hablando, pregúntele a alguien que lea la Biblia. Jesús nos habla de una parábola en la cual un señor salió a contratar personas. Contrató a las 9, a las 12, a las 3, a las 5. Llegó la hora de pagar y vinieron los que estaban desde la mañana y él que les pagó un denario. ¿Qué era un denario? El trabajo de todo un día. Y vinieron entonces después los de las 9, los de las 3, los de las 5 de la tarde que llevaban una hora. ¿Y qué les dio? Lo mismo. ¿Quiénes se vinieron a quejar? Los que estaban desde la mañana. Y él le dice lo que posiblemente le está diciendo a alguien en este día. ¿Y a ti qué te importa lo que yo hago con mi plata? La Biblia lo dice. ¿Acaso yo no te prometí que te iba a pagar el salario de un día? ¿Sí? Y entonces tú, ¿por qué te pones arisco? ¿Por qué te pones mal si a este le estoy dando más de mi dinero? Perdón, lo mismo, gracias. Tengo concordancia ambulante. Gracias, mi cielo, gracias. La justicia de Dios muchas veces va a ser diferente a la tuya. Escúcheme porque a continuación viene algo fundamental. Mateo capítulo 6, mire lo que Jesús nos dice. 6, 31 y 32.
Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, es decir, los incrédulos, los que no son hijos de Dios, andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces, ¿el punto cuál es? Que si tú tienes un techo, si tú tienes alimentos, si tú tienes estas cosas básicas, ropa, es lo que Dios te dice que te va a dar. Pero quiero también carro. De pronto te lo da. Busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Ese es el versículo 33 que no está puesto allí. Entonces, en este día necesitamos dimensionar que las promesas de la Biblia no es para que todos vamos a ser millonarios, que todos vamos a ser ricos. No, Él dice, te voy a sustentar. Y sí, quizás te voy a dar, pero ten mucha conciencia para qué vas a usar lo que yo te doy y no pongas la esperanza allí. ¿Está bien? Punto número 2, una prueba temporal. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Jesús no les promete que los va a librar de la cárcel, les avisa que van a entrar a ella. Qué paradoja, ¿verdad? Pareciera que este evangelio no lo han predicado. Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre sostiene a sus hijos en medio de la tormenta. ¿Acaso José no estuvo en el foso cuando sus hermanos lo tiraron allí, al pozo? ¿Acaso Daniel no estuvo en medio de leones y la boca de ellas fueron selladas por Dios? ¿Acaso los amigos de Daniel no estuvieron en un horno que fue calentado 7 veces más? Y la gente que lo calentó dijo lo siguiente, ¿no fueron 3 los que metimos allí? ¿Y cómo es eso que hay 4 y el cuarto tiene la semejanza del Hijo del Hombre? Eso es lo que Él te dice. Él no te dice que no vas a pasar por dificultades, Él te dice voy a estar contigo. Allí puedes estar seguro que te voy a acompañar. Pero de nuevo, iglesia, por favor, lo que nos han venido diciendo en los últimos años es nunca vas a pasar por eso, no te preocupes, no va a haber dificultades y hoy te estoy diciendo van a haber, va a ser difícil, se va a poner peor, pero Él va a estar contigo. Y esa tiene que ser tu paz, esa tiene que ser tu esperanza. Y bendito Dios, si acaso no te tocan pruebas tan difíciles, yo no te puedo decir cuál es el tamaño de tu prueba, pero mira, yo he estado con gente que tiene de todo, pero les falta algo. Nadie tiene una vida perfecta. Visitaba a unas personas algunos días atrás y veía la prosperidad, los negocios, las cosas. Y al final, pero estamos pasando por esta situación. Entonces muchas veces pensamos, y este es un engaño muy grande, muchas veces pensamos que el dinero todo lo resuelve. Yo quiero decirte, bájate de ese bus. Bájate de ese bus. Porque sabes algo, hay enfermedades que ninguna plata las puede pagar, ni siquiera comprar medicina, ni los doctores. Simplemente allí es cuando tú tienes que decir, acá si Dios no mete la mano acá. No sé si les conté, pero ahí sí todos abren la mano así. Todo. Hablaba con un hombre muy adinerado. Y estaba en como una casa de retiro que tiene. Y me dice, quise traer al doctor que me trató cuando estaba en COVID. Yo fui el paciente 21 o 22, no sé, de los primeros pacientes de COVID. Y yo quería venir e invitarlo y tratarlo de alguna manera, regresar, porque por este hombre estoy aquí. Me sacó adelante. Y finalmente lo invita a la casa y llega el momento en el que le dice, doctor, yo quiero preguntarle algo, ¿por qué razón usted no me entubó? Porque eso fue lo que causó que yo no me muriera. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no sé si él pensaba, no, Dios me habló, me dijo, a mi hijo no lo entubó. Alguna cosa. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Me dijo, fue muy sencillo.
usted era de los viejos que había en la sala de cuidados intensivos y como usted era viejo nos dijeron traten de sanar, de cuidar a los más jóvenes. Lo que te quiero decir es que yo estaba en las unidades de cuidados intensivos y una cama de otra no me dice este tiene 20 millones de dólares y este está endeudado. Todos igualitos. ¿Se acuerdan del comercial? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está tu Padre Celestial. Él, de verdad. El texto menciona una tribulación de 10 días. En el ambiente bíblico nos quiere decir un tiempo corto, determinado y limitado. El enemigo puede tener deseo de destruirte, pero solo puede actuar bajo la soberanía de Dios. Por favor, no le des más autoridad a Satanás de la que verdaderamente tiene. Él tiene que ir a pedir permiso para hacer cualquier cosa en tu vida. Y sí, en algunos momentos Dios dice, dale. Pero ¿qué clase de padre es ese? Uno que quiere que tú te formes. Tus hijos algunas veces necesitan escuchar voces diferentes a tu voz. Como un entrenador que de pronto los saca y le dice, ¡ah! Y uno dice, ay, pero mire cómo me está tratando mi niño. Sí, pero le está sacando carácter. Y algunos podemos estar allí en el gimnasio de Don Sata. Está saliendo músculo espiritual, está saliendo carácter, se está yendo la grasa que ya no tiene que estar allí porque estás creciendo espiritualmente. Muéstramelo en la Biblia. Sencillo. ¿Acaso Jesús no le dijo a Pedro, ay Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado por ti? ¿Acaso con Job no sucedió lo mismo? Les estoy mostrando la Biblia, iglesia. Satanás es un simple sirviente que en algún momento viene a molestar y el Señor le dice, está bien, pero por 3 días nomás. Lo que estás atravesando tiene una fecha de vencimiento. Cuando estés pasando por una temporada de ataques, de enfermedad, de escasez, de angustia o de dolor, recuerda que Satanás no tiene la última palabra sobre la duración de tu prueba. Dios usará ese tiempo para probarte posiblemente, para purificar tu fe, pero no para destruirte. Esa no es la naturaleza del Padre. Yo recuerdo cuando trabajaba bajo el liderazgo de un hombre, Dios mío, yo todos los días le oraba al Señor diciendo, Señor, por favor, ya, yo me quiero ir de acá, ya no aguanto más. Era todo lo que usted no quiere tener de jefe. Algunos están diciendo porque no conoce el mío. Terrible, terrible. Mentiroso, engañador. Hasta el FBI un día llegó al frente del FBI. Yo lo escuchaba diciendo mentiras. Yo decía, este tipo es un delincuente. Mal carácter, de todo. Y yo, Señor, ya. Y el Señor me decía, no, aún no. Y yo muy espiritual, Señor, pero es que me voy a retirar para servirte. Aún no. 2 cosas fueron muy trascendentales. Número 1, cuando yo le digo, pero ¿por qué no? Y me dice, porque te estoy mostrando cómo eres tú. Y dice, ¿en serio? Lo que tú piensas que es un problema, un gran impedimento, quizás es un espejo, iglesia. Quizás te estás viendo. Y llegó el momento en el que me dijo, ya, ahora sí yo. Pero primero le tienes que pedir perdón. Yo llevarlo a almorzar, me acuerdo. Qué paradoja, amén. Llevar a almorzar a una persona que te hizo sufrir tanto para decirle, sabes que yo te doy gracias. Se formaron cosas en mí a través de tu liderazgo que de ninguna otra manera. Yo me imagino que ese tipo me entrenó para construir esto, para aguantar. Y uno no sabía. No sé si me estoy comunicando. Esta enseñanza, algunos dirán, y toca orar por el pastor porque está como loco, pobrecito. No, iglesia. No, iglesia. Los problemas, los retos o enfermedades que atravesemos
solo deberían darnos un mayor anhelo por lo eterno. Espero que me comunique. No te quiero el día de hoy meter en el viaje, el estar esperando el rapto, las cosas, que si Jesús viene, pero a la vez sí necesitas tener anhelo por Él. No de una forma escapista, que ya se acabe todo esto. No, en tanto estemos acá, mire, usted no me ve como con ganas de predicar. ¿Sí? O ustedes me ven así como medio deprimido, ¿no? Buenos días, hermanos, vengan acá. No, ¡ya! Uno más. Otro más y otro más, en tanto mi Señor y mi Salvador me lleve o Él regrese. La pregunta es si tú tienes esa misma pasión por dentro. Cuando tú estás muy enfocado en esta tierra, te voy a decir a qué se parece. Eso se parece como cuando tú vas a un crucero. Yo no sé si ha ido a algún crucero, y entonces usted está en el crucero y es fabuloso porque se despierta a las 10 de la mañana, sale, regresa y ya le tendieron la cama. Usted dice, ¡ah! Y va y come todo lo que se le da la gana y la gente lo atiende y lo cuida y todo, pero eso es temporal. ¿Alguien me sigue? Tremenda parábola. ¿Por qué? Porque el barco en algún momento regresa al puerto y usted tiene que regresar a su casa. Quiero anunciarle que el barco está a punto de llegar al puerto, iglesia, y vamos de regreso a casa. No te acomodes mucho acá. No te acomodes mucho acá. Porque tu destino es diferente. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar una morada para ustedes, porque para que donde yo esté, ustedes también. Esto es un crucero. Y algunos están en una suite, otros están en un camarote y otros están trabajando en el crucero. Es temporal. Las palabras de Jesús a esta iglesia no se parecen mucho a las prédicas actuales. Esta es una iglesia que sufre oposición por parte de los no creyentes, que sufre peligros, que sufre pobreza, que sufre pruebas y aún las amenazas de muerte. Hoy, Presencia Viva, te quiero decir, es necesario que tú abraces la posibilidad de que en algún momento vas a atravesar momentos como estos. Yo sé que es difícil para ti responder, pero te vas a acordar de mí en el momento en el que las cosas cambien. Dios, bendito Dios, que ojalá no te pase tan complejo, pero ya llevo muchos años en esto, iglesia. Ya llevo muchos años, ya va a ser casi un cuarto de siglo, teniendo que atender a un montón de gente que un día están súper bien y después están acá, otra acá y acá y acá y acá. Eso es la vida. El apóstol Pablo lo pone en perspectiva en 2 Corintios 4:17, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es, las dificultades, las pruebas, los retos generan algo en ti que nadie te lo va a quitar, que va a ser eterno, te va a hacer mucho más fiel a Dios, a creer mucho más en Él, al desear servirle mucho más. Eso nadie te lo quita. Nadie te quita la promesa de la eternidad, y precisamente es el punto número 3, la promesa del vencedor. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. Iglesia, ¿sabe algo? Usted y yo no entendemos eso. Pero nuestros hermanos, porque los puedo llamar así, nuestros hermanos en Nigeria, en el norte de África, nuestros hermanos en Afganistán, en Irán, ellos entienden claramente esto, y para ellos esto no es algo lejano, sino es el instante en el que vienen y lo apuntan y dicen, o niega a Jesús o lo mato. ¿Cómo responderíamos nosotros? Esa es la realidad. Esa es la realidad, que quizás nosotros estamos muy distantes. Y a ellos lo vivían. O hablas que César es Dios o te mueres. Y Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué le dice eso? Porque Él le dice, lo máximo que te puede pasar es que te mueras. Ya. Eso está muy duro. No, iglesia. Mira,
Esmirna era famosa por sus competencias atléticas. Yo no sé si alguien recuerda donde le ponían estas coronitas de laureles allí a los competidores que ganaban. Y entonces el Señor le dice, yo les prometo a ustedes una corona si vencen, no como la de los deportistas que se marchita, sino una corona eterna, una corona que no se va a dañar, una corona que se le dará a aquellos que son fieles hasta la muerte. Iglesia, en esencia, Jesús le está diciendo, sus enemigos pueden quitarles su muerte, su vida física. Diga conmigo, primera muerte. Los enemigos lo máximo que van a poder hacer es quitarle su vida física, pero no podrán tocar tu destino eterno. Les está diciendo Jesús esto a la iglesia y hoy te lo digo a ti. Quien nace de nuevo muere una sola vez. Quien no nace de nuevo se expone a la segunda muerte. Y le voy a dar un trabalenguas que no es trabalenguas. Quien nace 2 veces muere una sola vez. Y quien nace una vez muere 2 veces. Les quisiera tomar una foto. Vamos de nuevo, Laurita. Quien nace 2 veces, muere una vez. Quien nace una vez, muere 2 veces. ¿Se lo explico o seguimos? Explícalo, por favor. Todos en este auditorio, aquellos que nos están viendo a través del internet, evidentemente ya experimentamos el primer nacimiento. Ponle fecha a tu cumpleaños, a tu día de nacimiento. Ese fue el día en el que tú naciste. Tremenda revelación, pastor. No, ¿estamos hablando? ¿Listo? Pero la Biblia dice que existe un instante. Pido a Dios que para todos ustedes, por lo menos para la gran mayoría, que existe un momento en la vida de todo ser humano, bueno, de los seres humanos, en los que pueden llegar a experimentar el segundo nacimiento. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla que es ese instante en el que por la obra del Espíritu Santo tú llegas a comprender quién es Jesús. Llegas a entender que Él es Dios y que vino a la tierra. ¿Para qué? Para solucionar un problema muy grande que tú y yo teníamos que se llama pecado, porque la paga del pecado es muerte y el pecado te separa de Dios. La Biblia dice que cuando una persona comprende que Jesús es Dios, vino a la tierra, nació de una virgen, vivió una vida libre de pecado, murió y resucitó, reconoce que Él es Salvador, se arrepiente de sus pecados y le pide que venga a Él, ese día tú naces de nuevo, un nacimiento del Espíritu. Tu espíritu estaba muerto y viene a la vida. El que nace 2 veces, muere una sola vez. ¿A qué me refiero? Que la única muerte que tú vas a tener que enfrentar si ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, va a ser la muerte de tu cuerpo si Jesús no viene antes. ¿Me sigues? Pero el problema, ¿cuál es? Que Jesús le está diciendo a esta iglesia, mira lo que le dice, regresemos por un segundo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Cuál segunda muerte? La Biblia nos habla del juicio que todo ser humano, todos los seres humanos enfrentaremos uno de 2 juicios. En este día voy a hablar de uno que se llama el juicio del trono blanco. Ese juicio en el que irán las personas que no experimentaron el segundo nacimiento, que nunca reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Y allí no van para ver si se salvan, porque no hay purgatorio, por si acaso no lo sabes. Allí lo que van es para determinar el nivel de condena, pero ya la condena está clara. Son culpables. Y esto es lo que llama la Biblia la segunda muerte, la muerte eterna, porque van a ser echados en el lago de fuego por la eternidad. El que nace 2 veces, muere una sola vez. El que nace una sola vez, muere 2 veces. La muerte física y la muerte eterna.
Y Jesús le está diciendo, sé fiel hasta la muerte y no vas a sufrir la segunda muerte. ¿Hay alguien que me está entendiendo en este día? Los enemigos podrían quitarle la vida física a la primera muerte, pero nunca podrían tocar el destino eterno. Nuestro llamado hoy no es a buscar el martirio o a volvernos víctimas o a hacer un voto de sufrimiento, de pobreza o de tristeza, sino a vivir fielmente sin negociar las circunstancias que nosotros vivamos. Nuestra fidelidad a Dios, nuestro ánimo, nuestro impulso, nuestro gozo, nuestro vigor, no debe estar supeditado a la ausencia de retos. Si tu vida espiritual, si tus emociones, si tu servicio, si tu gozo está supeditado a cómo van las cosas, en algún momento se te va a acabar la gasolina. Porque este mundo es difícil. Y yo creo que es difícil para que no nos acostumbremos a él, sino para que pongamos nuestros ojos en la vida eterna. Nuestra muerte física es lo máximo que el mundo puede hacer en contra nuestra. Pero para el creyente, la muerte física es simplemente un umbral, una transición al mejor momento de tu vida. El estar de nuevo con tu Padre Celestial. El apóstol Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar presente delante de Dios. Aún la maquinita no ha hecho pi cuando ya tú estás frente a tu Padre Celestial. El doctor no ha dicho murió y ya tú estás frente a tu Padre Celestial por la eternidad. Esto es pasajero, iglesia. Sé fiel. Esmirna nos desafía a redefinir por completo el éxito y la seguridad. Si hoy te sientes presionado, si hoy te sientes cansado por la escasez, si la ansiedad que provocan las malas noticias intentan llenarte de temor ante el futuro, detente. Detente y recuerda con quién estás parado, o mejor pudieras decir quién está parado a tu lado. ¿Quién va contigo como poderoso gigante? ¿Quién fue el que detuvo las tempestades? No te dice una vez más que no vas a pasar, pero de la misma manera como sucedió con Pedro, llega un instante en el que le va a decir, ¿por qué dudaste? Y extiende su mano y lo saca una vez más. Ese es nuestro Dios. Aquel que estuvo muerto, ahora vive. El enemigo puede agitar la tormenta, pero Dios ha puesto una fecha de vencimiento a tu prueba. No sé cuánto tiempo sea, pero no va a ser para siempre. Nuestro Padre tiene el control absoluto del tiempo, conoce perfectamente, y es lo que quiero enfatizar en este día, la profundidad de tu dolor. Pero en este día Él te está diciendo, enfócate en lo eterno y no tan solo en lo terrenal. ¿Pudieras estar en pie por un momento, por favor? Juan, quisiera pedirte si puedes cerrar tus ojitos por un momento. Yo quiero leer la palabra sobre tu vida en este momento. No sé cómo viniste hoy. No sé cómo vas a estar en 2 semanas o en 3. No sé si vienes atravesando un proceso difícil. Pero la palabra de Dios en Isaías 43 nos dice, y te dice en este día, mas ahora, así te dice el Señor, tu Creador. Oh Antonio, así te dice el Señor, tu Creador. Oh Marcela, así te dice el Señor, tu Creador. Patricia, Felipe, Andrés, Ailín, así te dice el Señor, tu Creador. Paula, no temas,
porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.